Un camino inexplorado. Autor: Neon Samgeltsu de fanficción. Capítulo 1. Chocar contra ti. Willou Schne estaba mirando a un hombre muerto. Al menos, estaba bastante segura de que debía estar muerto. Porque el rubio que tenía delante parecía como si hubiera caído en una batidora y hubiera perdido un brazo en el proceso. Era inútil preguntar de dónde había salido. Ella misma lo había visto. Había caído del cielo nocturno y se había estrellado de cabeza en su jardín sin previo aviso. Mientras ella estaba allí, un giro del destino que no pasó desapercibido para la heredera Schne. No había podido dormir, así que había pensado en dar un paseo hasta allí, con la esperanza de que una copa de vino la calmará y la ayudará a conciliar el sueño. Para ser justos, le había tranquilizado los nervios. Hasta que este bufón gritón casi cayó encima de ella. El impacto podría haberlo matado, pensó, sintiéndose un poco culpable. Mientras el desconocido dormitaba, el muñón de su brazo izquierdo seguía sangrando, tiñendo de rojo el jardín junto con el vino que ella había derramado. Aún así, no podía apartar la vista de la escena, del mismo modo que no podía hacer que la luna cayera del cielo. Solo podía mirar fijamente. En cierto modo, sabía lo que se esperaba de ella, al igual que le irritaban las implicaciones de lo que estaba a punto de hacer. Debería haber gritado pidiendo ayuda a su padre. Debería haber llamado a la policía, como mínimo. Al fin y al cabo, era una Schne. No debería dudar. Se esperaban ciertas cosas de ella. Era una joven que debía mantener una imagen impecable. Una imagen que no implicara que unos maleantes murieran en su propiedad. Y eso era precisamente lo que éste haría si lo dejaba en paz. Cuanto más lo miraba, más segura estaba. Por los dioses. Ni siquiera parecía respirar. Eso no podía ser buena señal. No podía quedarse mirándolo boquiabierta como una dama de la alta sociedad ostentosa. Había que actuar. Aunque eso no significaba que tuviera que gustarle. Oh, por el amor de Dios, con un suspiro de resignación, Willou se arrodilló y, sujetándolo por el hombro ileso, lo volteó. Ahí. Si hubiera derramado más sangre, se habría manchado aún más el camisón. Ahora, al menos, no se asfixiaría entre las rosas. Con su cuerpo tendido frente a ella, Willou pudo observar mejor a aquel desconocido dormido. Sus mejillas, cubiertas de bigotes, estaban fruncidas en un gesto soñoliento, enmarcadas por una maraña de cabello rubio. Su cuerpo también parecía estar en mal estado. Su maltrecha chaqueta naranja estaba abierta sobre una camisa de malla, dejando al descubierto una maraña de innumerables cortes superpuestos a cicatrices descoloridas que recorrían su pecho. Y luego estaba su brazo. Se veía desastroso. Como si se lo hubieran arrancado de cuajo justo debajo del codo. Aún así, no era tan joven como había imaginado. Parecían tener casi la misma edad. Ese dato no hizo más que aumentar su inquietud. Si estás durmiendo, me voy a enfadar mucho contigo, dijo con el ceño fruncido. El joven seguía sin moverse. Willou tragó saliva suavemente. Esto era inútil, una vocecita le siseó mientras se inclinaba para esperarlo. Padre esperaba que se encontrara con un hombre llamado Jax al día siguiente, y probablemente se casara con él. ¿Qué pensaría si la viera así con un gamberro? Más que nada, quería huir y convertirse en cazadora. Tenía su arma, tenía su semblanza y tenía sus glifos. Estaba segura de que podría lucirse, pero nunca sucedería. Por mucho que lo anhelara. Era la única heredera de padre. La perseguiría hasta los confines de Remnant si huía. No por rencor, por supuesto, sino porque quería lo mejor para ella. Ese era el problema. Pero papá no sabía nada de ese chico. Todavía no. Entonces ella le dio un codazo con el talón. ¿Perdón? ¿Está usted vivo? Sin respuesta. Un músculo de la mandíbula de Willou se tensó. ¿Se estaba burlando de ella? Tenía la sensación de que se estaba burlando. Con timidez, extendió la mano y posó un par de dedos pálidos en la nuca, buscando una vena. Al no encontrar pulso, se atrevió a extender las palmas de las manos sobre su camisa y a apoyar la cabeza en la parte más limpia de su pecho. Su cuerpo estaba caliente, incluso en el aire fresco de la noche, y le costó ignorarlo. Nunca había estado tan cerca de nadie. Podría ser un cadáver, por lo que sabía.
Pero no, al apoyar la cabeza en su pecho, un débil pulso la acarició. Bien. Estaba vivo. Sin duda, eso era algo bueno. No. Se habría sentido fatal si alguien hubiera muerto delante de ella. Desafortunadamente, esto también dejó a Willow en una especie de callejón sin salida. Le faltaba la fuerza física necesaria para moverlo más lejos y, aunque podía usar uno de sus glifos para despertarlo, dudaba que el desconocido reaccionara bien ante una bola de fuego en la cara. O una descarga eléctrica. Tal vez un poco de hielo. O incluso. Al final, le arrebataron la posibilidad de elegir. Yar. Esta vez Willow sí que dio un grito, pero solo por un instante. Los ojos azules se abrieron de golpe con un jadeo y el pecho del desconocido se sacudió violentamente bajo su oreja, haciendo que la joven de cabello pálido diera un respingo. Desafortunadamente, con las piernas recogidas, solo consiguió caer hacia atrás. No llegó muy lejos antes de que su mano restante se extendiera como una serpiente y se enroscara alrededor de la suya. Su agarre era aterrador. Sintió que su muñeca se fracturaba casi de inmediato bajo la presión. Willow se tensó, esperando un ataque mientras él la atraía hacia sí. En cualquier momento encontraría una daga clavada en sus costillas. Por favor. La palabra fue un graznido, poco más que un gemido. Ayúdame. Un instante de silencio se extendió tanto entre hombres como entre mujeres. Bueno, mierda. Willow logró decir con elocuencia. Fue un juego de palabras tan sincero, una súplica tan sentida, que se vio incapaz de negarse. Unos ojos azules asustados la miraron fijamente a la luz de la luna, desconcertados por todo, y no pudo rechazar su petición tan pronto como dejó de respirar. Parecía tan perdido y asustado, solo en el mundo, que algo se le encogió en el corazón. ¿De verdad iba a rechazar su petición por miedo? Era una Schnee. No se acobardaban ante el deber. Ni siquiera cuando estaban cautivos de alguien en estado de shock. Willow tomó una decisión precipitada. En lugar de apartarse, como haría cualquier persona sensata, extendió la mano libre y entrelazó sus dedos con los de él. Su agarre en la muñeca se aflojó. Aquella fuerza que le oprimía los huesos disminuyó lo suficiente como para que ella pudiera liberar su otra mano y colocarla sobre la suya. Por un instante, su cuerpo pareció irradiar un brillo dorado, un brillo que se desvaneció poco después al no mostrar ella ninguna agresión hacia él. ¿Cómo te llamas?, le preguntó ella. Unas esferas azules borrosas revoloteaban rápidamente. Yo, Naruto, murmuró. Me llamo Naruto. Willow consideró el nombre del desconocido por un momento, lo memorizó y luego asintió con la cabeza. Naruto, repitió, observando cómo la tensión se disipaba de su cuerpo al incorporarse. Es un nombre peculiar. No lo había oído antes. Puedes llamarme Willow. Un lento parpadeo fue su única respuesta, y la heredera Schnee continuó con singular determinación. Ya estoy aquí, Naruto, susurró, repitiendo su nombre para enfatizar. Descansa. No me separaré de ti. El terror se apoderó de sus ojos y ella redobló sus esfuerzos por calmarlo lo mejor que pudo. Vas a estar bien. Te traeré un médico. ¿Qué le pasó a mi brazo? Él parpadeó con expresión de asombro al ver su extremidad mutilada, y esta vez, ella no tenía respuestas para él. Entrecerró los ojos, pero era evidente que estaba perdiendo lentamente la batalla contra su propio cuerpo maltrecho. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca, sacudiendo la cabeza. No reconozco este lugar. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Estás a salvo, repitió Willow, mientras sus dedos suaves acariciaban los suyos con delicadeza. Duerme. No puedo. Sus palabras, ese pequeño susurro, fueron una puñalada en su corazón. Puede que no despierte, una chispa se encendió en lo profundo de su pecho, fuego y desafío. Lo harás, gruñó. Lo juro. La sorprendió con una risa. Si tú lo dices, así. Mientras Willow observaba con leve consternación, el joven que se hacía llamar Naruto se relajó contra ella, sus ojos encontrándose con los de ella solo por un instante antes de sucumbir al sueño. Cuando se echó hacia atrás, ella se agitó para atraparlo con un brazo, sin soltarle la mano con el otro. Él no se resistió, su cuerpo se convirtió en un peso muerto contra su brazo.
Un peso que respiraba. Gracias a los dioses. Soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que contenía hasta ese preciso instante, solo para percatarse de que aún no le había soltado la mano. Casi no pudo soportarlo. Así que no lo hizo. Sacando su pergamino de entre sus cosas, Willow marcó un número apresuradamente. Sí, hola. Comenzó con calma. Quisiera informar de un accidente. Una vez finalizada la llamada, tomó otra decisión. Que se joda su querido papá. Que se joda lo que piense de esto. Por primera vez en su vida, alguien le había pedido ayuda. A ella. Willow Eschnee. No por riqueza ni poder, ni siquiera influencia. Solo un ser humano a otro. No sabía quién era Naruto. No sabía de dónde venía ni si era buena persona. Pero le había pedido ayuda. Y no iba a permitir que muriera bajo su cuidado. Después de todo, tenía una reputación que mantener. Sería una gran pérdida para ella si él la mataba. O eso se decía Willow a sí misma. Repitió la mentira una y otra vez hasta que casi se la creyó, casi olvidó el rubor en sus mejillas, casi olvidó ese pequeño y débil aleteo en su corazón. Casi. Pero aún estaba allí. Willow suspiró suavemente, acunó la cabeza de su paciente en su regazo y decidió esperar a los paramédicos. Una decisión tan simple. Una pequeña chispa de rebeldía. Y, sin embargo, esa chispa se convertiría algún día en una llama furiosa. Una lo suficientemente feroz como para abrasar incluso los corazones más fríos. Jax no tenía ninguna posibilidad. ¿Por qué? Preguntas. Porque ahora, cuando lo conociera, su corazón estaría endurecido contra él. No se dejaría engañar por un rostro apuesto, no caería presa de sus palabras bonitas y venenosas, jamás caería en la retorcida red que él tejía. Jamás caería bajo su control, jamás sería víctima de sus maquinaciones. No tenía forma de saber que acababa de cambiar su destino. Con este simple acto de bondad, no solo cambiará su mundo, sino todo Remnant. Porque a partir de ese único encuentro, aparentemente inofensivo, todo comenzaría a cambiar. Fin del capítulo. Un camino inexplorado. Capítulo 2, descongelar. Entonces, le falta un brazo. Esta era su vida ahora. Curiosamente, a Naruto no le preocupaba demasiado. En cambio, se mantuvo firme bajo la luz del sol, con los ojos azules vidriosos fijos en el muñón vendado de su brazo izquierdo. Lo movió de un lado a otro, suspirando al no sentir dolor, solo una leve molestia acompañada de una sensación de ingravidez. Kurama había hecho bien su trabajo. Quizás demasiado bien. Le hubiera gustado volver a unir la extremidad si hubiera podido. Era un deseo de niño, uno que reprimió obstinadamente en un abrir y cerrar de ojos. No se enfadaría por esto. No dejaría que lo quebrara. Se negaba a hacerlo. Aún así, perder un brazo lo había cambiado. Había endurecido algo en su corazón. Quizás fue algo bueno. Quizás no. ¿Quién sabe? Para cualquier otra persona, la herida habría sido incapacitante. Francamente debilitante, en realidad. Para él, era, en el mejor de los casos, una leve molestia. Molesta, sin duda, pero estaba seguro de que podría superar esa desventaja. Después de todo lo que había dicho y hecho, no iba a dejar que algo como la pérdida de una extremidad lo agobiara. No podía permitírselo. Quién sabe, tal vez podría regenerarla con el tiempo. Sí, eso no va a pasar. Kurama se abrió con un crujido en el fondo de su mente. Estoy bien, pero no tan bien. Tendrás que adaptarte. Lo dice el tipo que me regeneró el pulmón derecho, dijo el shinobi con una leve sonrisa. Nos las arreglaremos como podamos. Lo sé. Bueno, aún podemos usar la capa para compensar, replicó su compañero. Me atrevo a decir que estarás bien. Mejor que bien. ¿Lo haría? Su cuerpo se sentía sobrecargado, como si estuviera sumergido en un baño caliente. No del todo irónico, dado que acababa de tomar uno. Su habitación, o era una celda, estaba sorprendentemente bien amueblada. Parecía haber cubierto todas sus necesidades hasta el momento. Una espaciosa cama plegable y los restos de un desayuno rápido de tocino y huevos con un vaso de leche yacían sobre una mesa junto a su cama, mientras la luz del sol matutino entraba por la ventana.
Sí, se había bañado, desayunado e incluso se había cambiado de ropa. No es que fuera a renunciar voluntariamente a los colores naranja y negro, pero en este caso, no tenía mucha opción. Kurama soltó una risita. Nunca te había oído gritar tan fuerte. Naruto agitó un brazo y atacó su desayuno de nuevo con renovada ferocidad. Oh, cállate. ¿Y qué vas a hacer entonces? Preguntó el zorro, sorprendiéndolo con una pregunta abrupta. Este no es nuestro mundo. Ya no. Ahí estaba. El proverbial elefante en la habitación. No había querido creerlo. Pero una mirada por la ventana le había dicho todo lo que necesitaba saber. Su aguda vista vio el resto. Una ciudad en el cielo, las enormes máquinas voladoras que se alzaban entre las nubes y la gente de aspecto curioso en las calles de abajo. Había visto a una mujer completamente normal con orejas de conejo hablando con un hombre con cola. Eso no era normal. Puede que fuera un poco ingenuo, pero sabía cuándo afrontar la realidad. Kurama era su aliado ahora. No tenía nada que ganar mintiendo. Lo sé. Las palabras le supieron amargas en la lengua, ya lo resolveremos, supongo. Más tarde. Se relamió los labios, estremeciéndose ligeramente. El aire aquí se siente extraño. Sus ojos brillaron con un destello dorado en el instante en que logró enfocar la vista. Demasiado cargado de energía natural. ¿No es eso algo bueno? Gruñó el viejo zorro, moviendo la cola con desdén. El modo sabio durará más. No si me emborracho de chakra, se quejó. No es algo que quiera intentar pronto. Espera. ¿Es posible emborracharse de chakra? Kurama parecía demasiado intrigado. ¿En serio me estás proponiendo que hagamos eso? Gruñó una rubia arqueando la espalda. Bueno, mejor perder la virginidad cuanto antes. Kurama. Su compañero se retiró riendo, dejándolo reflexionar sobre sus acciones. Claro que había sentido un poco de pánico al despertar en una habitación extraña, vestido solo con vendas, pero eso ya había quedado atrás. Ahora que el miedo a su muerte inminente había desaparecido, se dio cuenta de que casi podía pensar con claridad. Casi del todo. Los harapos ensangrentados de su mono naranja ya no estaban incinerados, como le había informado rápidamente un hombre llamado Klen al despertar, lo que le obligó a ponerse la ropa nueva que le habían dejado preparada. Ahora, vestido con una camisa azul marino desteñida y unos pantalones grises, estaba listo para afrontar el día con cierta cordura relativamente intacta. Casi del todo. Supongo que ya no puedo ignorarlo. Naruto exhaló un suspiro y luego concentró su chakra. Por un instante fugaz, su cuerpo ardió en tonos negros y dorados antes de que lo reprimiera. No estaba debilitado en absoluto. Todos sus poderes permanecían intactos. Sus reservas rebosaban de vida y vitalidad, y sus heridas estaban prácticamente curadas cuando despertó. En teoría, no tenía de qué preocuparse. Solo había una pequeña inquietud. Una leve perturbación en el océano de calma que era su mente. No debería haber sido motivo de preocupación. Sin embargo, persistía. En su mano. Como siempre, cuando miró su brazo restante y vio la palma de su mano, el estómago le revolvió de confusión. Una pálida luna llena reflejaba la mirada del último Jinchuriki, ensombrecida por una oscura media luna que se cernía sobre él como un ojo entrecerrado para protegerlo, resguardándolo del daño. Eran las marcas del sabio, las que les había dado a él y a Sasuke, ahora fusionadas en un extraño símbolo. Naruto apretó el puño formando una garra y chispas azul pálido surgieron a su alrededor, emitiendo un zumbido como el de 1000 pájaros antes de cerrar el puño. Así, en un instante, desapareció, dejando una sensación de hormigueo en su brazo que jamás regresaría. ¿Qué significaba? ¿Por qué tenía esta nueva marca? ¿Un último regalo? No tenía sentido. Sasuke se había ido. Ya no se podía negar. Lo había visto morir con sus propios ojos. Habían luchado ferozmente contra Kaguya antes de sacrificar sus brazos para sellarla en un último pacto desesperado. Y lo habían logrado. Todo habría estado bien. Pero la diosa vengativa había demostrado ser una mala perdedora. Incluso mientras su cuerpo se desintegraba, lo atacó con un último y rencoroso ataque. Estaba demasiado debilitado para escapar, seguro de que moriría.
hasta que su viejo amigo apareció de repente, apartándolo y negándole a la diosa conejo su venganza. Y así, el ataque lo alcanzó a él. Su último recuerdo de Sasuke sería para siempre su cadáver desmoronándose, y eso lo atormentaría en sus pesadillas durante un tiempo, al mismo nivel que el haber estado a punto de morir. Pero entonces, justo cuando pensaba que iba a morir, alguien le tomó la mano. Ella había dicho que se quedaría con él. Recordaba unos ojos pálidos y un cabello del color de la nieve, una suave sonrisa. Alguien está enamorado. Kurama le dio un codazo en su momento de debilidad. Imbécil. Gruñó, tambaleándose hacia un espejo cercano. Solo quiero darle las gracias. Sí. Eso es todo. Aún así, no te ves nada mal. Parece que el estrés te afectó más de lo que pensábamos. Naruto reprimió un tic nervioso. Por suerte, su reflejo seguía siendo prácticamente el mismo, si se ignoraban las canas. Antes no las tenía. Era otro recordatorio doloroso del infierno que había vivido. La batalla contra Kaguya le había afectado mentalmente, sin duda, pero se había recuperado de cosas peores. Era su cuerpo el que había sufrido las consecuencias. Un cuerpo que en un momento dado albergó el chakra de casi todas las bestias con cola. Incluso ahora podía sentir sus restos ardiendo en sus venas. Aunque, para su alivio, parecía que solo la conciencia de Kurama había viajado con él a través de la grieta. Shukaku y los demás eran geniales, sin duda, pero no estaba seguro de poder soportar tantas voces en su cabeza ahora mismo. Ni casi nada, en realidad. Bien, susurró, pellizcándose la frente. Lo tenemos controlado. No pasa nada. Estamos bien. No lo eres, ¿verdad? Claro que no estoy bien. Una risita histérica brotó del rubio mientras volvía bruscamente al espejo, con grietas que se marcaban en la fachada que tanto se había esforzado por construir. ¿Cómo esperas que esté bien? Estoy aterrado. Este es nuestro mundo. Su reflejo le devolvió la mirada con ojos rojos. Mi mejor amigo murió por mí, para enviarme aquí. Ni siquiera sé por qué. Tengo que vivir con eso. Vivir con la certeza de que nuestro mundo podría estar en llamas, por lo que sabemos. Detener a Kaguya liberó su jutsu. Detuvimos a Black Zetsu. Logramos algo más que un empate. Ganamos. Perdimos. No sé las respuestas. Nunca las sabré. Su reflejo, Kurama, ladeó la cabeza y lo observó durante un largo rato antes de hablar. No es tu culpa, ¿sabes? Hiciste lo mejor que pudiste. Es mi culpa. Naruto barrió la barandilla con una fuerza explosiva, haciendo que todo saliera volando al suelo. Un dolor agudo le atravesó la palma de la mano. No lo sintió. No le importó. Volvió a lanzar el puño, rozando el espejo por poco antes de atravesar la pared. Algo crujió en su mano y sanó al instante. Así que golpeó de nuevo. Y otra vez. Una y otra vez, hasta que se encontró frente a un agujero en la pared. Una criada lo miraba boquiabierta desde la habitación, con el rostro pálido. La culpa le retorcía las entrañas, pero ella se escabulló antes de que pudiera disculparse. La rabia de Naruto se extinguió un instante después, cuando sus rodillas cedieron, dejándolo indefenso. Debería haber sido más inteligente, suspiró, llevándose la mano a la cabeza, lo que le enrojeció un lado de la cara. Debería haber luchado con más ahínco. Yo. Nada de eso. El gruñido de Kurama lo silenció, tomando el control antes de que Naruto pudiera encontrar algo más que golpear. No voy a permitir que te regodees en la culpa después de todo lo que sacrificaste. Estás vivo. Tendrás otra oportunidad. Sí, perdiste a alguien. Yo he perdido más amigos en mi vida de los que puedas imaginar. Deja que yo me encargue de volver a casa. Ya encontraré una solución. A pesar de sí mismo, Naruto casi se atrevió a animarse. ¿Tienes alguna idea? No te preocupes por eso. ¿Tienes compañía? ¿Eh? Lo siento, dijo una voz familiar desde la puerta, interrumpiéndolo bruscamente. ¿Estoy interrumpiendo algo? Naruto no saltó. Saltar implicaba que no había oído a la recién llegada. Porque, en efecto, no la había oído. Estaba tan absorto en sus emociones, su culpa, que ni siquiera había percibido su llegada.
Obstinadamente, reprimió esa furia contenida hasta que solo quedó un frío núcleo de rabia latente. Entonces la aplastó con el puño, obligándose a sonreír cuando lo único que quería era fruncir el ceño. Buena suerte, amante. Kurama Legras no. Te juro que encontraré la manera de estrangularte. Entonces, giró la cabeza, tragando saliva. Y vio. Vaya si vio. A diferencia de anoche, Uillou ahora llevaba su cabello rubio recogido en una coleta baja sobre el hombro izquierdo. En lugar del camisón transparente que había visto antes, olvídalo, olvídalo, olvídalo. Su nuevo atuendo consistía en una corbata blanca sujeta por un broche de plata con una piedra roja, una chaqueta lila con mangas claras y un cinturón ancho alrededor de la cintura, todo ello junto a una falda pálida que se arrugaba 1 centímetro por encima de las rodillas. Incluso tenía una abertura lateral para permitirle mayor libertad de movimiento. Pronto comprendió por qué. Era un estoque lo que llevaba en la cadera. Sí. ¡Qué horror! Era como si la joven vulnerable que había vislumbrado la noche anterior hubiera sido apartada, reemplazada por una reina de las nieves. No, una reina de hielo. ¿Y por qué demonios llevaba un pene en la mano derecha? Oh, hola. Te recuerdo, dijo con poca elocuencia mientras su salvadora se apoyaba en el marco de la puerta. Su nombre le vino a la mente un instante después. Uillou, ¿verdad? Sí, ese es mi nombre, dijo, cruzando ambos brazos bajo el pecho. Él intentó ignorar el efecto que eso tenía en sus senos. ¿Estás bien? Esta vez no tuvo que fingir. Su sonrisa era pura alegría. Sí, siempre me recupero rápido. No te preocupes. Su mirada se desvió hacia su mano derecha, la mano que ahora se daba cuenta de que sangraba. ¿Estás herido? Me recupero rápido, repitió como un loro, metiendo obstinadamente el brazo detrás de la espalda. Es una herida profunda, dijo con tono desafiante. Puedo verla desde aquí. Antes de que él pudiera replicar, ella se agachó y griega. ¿Qué demonios? Naruto esperaba muchas cosas al reencontrarse con Uillou. Lo que no esperaba era esto. Mientras la observaba atónito, ella se guardó el pene en el cinturón y se rasgó la falda. Varios centímetros de tela. Así sin más. Se le desencajó la mandíbula cuando ella tomó la tela recién cortada y se dirigió hacia él con furia. Naruto intentó no mirar su falda, de verdad que lo hizo. Podría haber huido. Podría haber luchado. Podría haber hecho cualquier cosa menos quedarse allí parado como un lemming. En vez de eso, se quedó quieto y dejó que Uillou le vendara la herida. Rápido. Firme. Eficiente. Casi como si tuviera experiencia en este tipo de cosas. Casi le hizo sonreír verla tan atenta. Eres más fuerte de lo que pareces. Él tomó el cumplido como algo natural mientras ella trabajaba, mirándolo a través de sus largas pestañas. ¿Qué te enfureció tanto? Asuntos personales, murmuró. Espera, ¿estabas preocupado por mí? Naruto no había dicho nada malo con esas palabras. Eran inofensivas, al parecer. Por desgracia, desconocía los pensamientos de la chica Tsunade. No se percató de cómo su imaginación se desbocaba, no se dio cuenta de que su simple pregunta le había acelerado el pulso. ¿Cómo iba a saberlo? Era experto en percibir emociones negativas. Positivas. No tanto. Por lo tanto, no estaba en absoluto preparado cuando el pálido rostro de Uillou se puso rojo como un tomate. No. Exclamó con voz entrecortada. Claro que no. Me dejaría en muy mal lugar si te hicieran daño mientras estás a mi cuidado. Naruto ladeó la cabeza con inocencia. Su desconcertante comportamiento pasaba tan desapercibido para él como un pájaro. Así que estabas preocupada. Sus ojos se entrecerraron como rendijas invernales. Siéntate. Naruto se sentó. Al recordar aquello, no estaba del todo seguro de por qué había obedecido esa orden. Incluso herido, sabía que ella era incapaz de hacerle daño. Una vocecita en su cabeza le decía que no lo haría. Sin embargo, un instinto de terror se apoderó de sus piernas y, antes de darse cuenta, estaba sentado de nuevo en el gran asiento frente al espejo. Algo le decía que lo mejor para él sería no moverse durante los próximos 5 minutos.
Y si Kurama estaba cerca, pero resonando con risas en su mente, entonces hizo todo lo posible por ignorar al muy canalla. Sus sospechas resultaron ser ciertas cuando Uiyou se abalanzó sobre él con el pincel un instante después. Digamos lo que digamos de su trato con los pacientes, la mujer blandía el pene como un arma. Cuando Naruto se dio cuenta de sus intenciones, ya era demasiado tarde para escapar. Se deslizó silenciosamente tras él y apenas alcanzó a ver una leve sonrisa antes de que se pusiera a peinarle el cabello, que, la verdad, estaba hecho un desastre, incluso después del baño. De hecho, bañarse probablemente lo había empeorado. Sin su diadema para domarlo, aquella melena castaña le caía sobre la frente y, hasta ahora, no había tenido forma de controlar aquel enredo. Uiyou no solo le cepilló el pelo, sino que lo atacó. Pero no de una forma que le doliera. Al contrario, le resultaba francamente placentero. Tu cabello ha perdido más color desde la última vez que te vi, murmuró ella mientras le masajeaba el cuero cabelludo con movimientos perfectos. ¿Te ha pasado algo? Además de la caída, preguntó su compañero con sarcasmo. Interiormente, la mente de Naruto comenzó a divagar frenéticamente. ¿Qué decirle? ¿Hasta dónde se atrevía? Y había perdido más color. ¿Qué tan mal había estado antes? A este paso, su cabello se iba a volver blanco. No había forma de revertir esto. Le gustaba como estaba. Exteriormente, fingió una risa mientras ella seguía atendiéndolo y pronunciaba palabras que jamás había pensado decir en su vida. Era solo algo puntual, algo para distraer a su anfitriona mientras ordenaba sus pensamientos. No le dio más importancia de la que le daría a respirar. Ni la más mínima. Creo que me hace parecer distinguido. Eso solo sirvió para sellar aún más su destino a sus ojos. ¿De verdad? Uiyou lo miró con curiosidad. Yo también. Naruto parpadeó, algo sorprendido. Vaya. Interesante. Un punto a su favor. Permanecieron en un silencio cómplice un momento más mientras ella le arreglaba el cabello. Ninguno de los dos quería hablar más. Ninguno sabía qué decir. ¿Qué podían decir? A pesar de las circunstancias únicas de su encuentro, eran prácticamente desconocidos, provenientes de dos mundos muy diferentes. Apenas se conocían, mucho menos sabían sus gustos o aversiones. ¿A dónde podría ir la conversación? Si las cosas hubieran continuado así, la conversación podría haber muerto en ese mismo instante, condenándolos a caminos separados. Casualmente, la mirada de Naruto se desvió hacia el arma que Uiyou llevaba en la cadera. A primera vista, parecía una lección poco práctica para un arma. ¿Quién usaba un estoque hoy en día? Mucho menos uno con... ¿Qué era eso? ¿Un cilindro de algún tipo incorporado a la guarda? Extraño. Parecía un arma ridícula para usar en una pelea. Prefería mil veces sus puños o el bastón que había aprendido a invocar. Normalmente no era de los que criticaban la lección de armamento de alguien, pero por alguna razón no pudo evitar mirar esa maldita cosa. Naturalmente, siendo Naruto como era, dijo lo primero que se le ocurrió. Lo que significaba que se había metido la pata hasta el fondo. ¿Sabes cómo usar eso? Se cometieron errores. De repente, el peine en su cabello lo tiró hacia adelante con violenta intención, y el estoque se alzó rápidamente bajo su barbilla. Esa punta plateada podría haberlo matado de mil maneras. Podría haberle cortado la garganta, la tráquea, incluso perforado su boca. En cambio, el estoque simplemente se quedó suspendido bajo su barbilla, alzando su mirada para encontrarse con la de su dueña. En todo momento, Uiyou no mostró ni una pizca de intención asesina. Solo eso, y su sonrisa, le impidió apartar el arma de un manotazo y escapar de inmediato. ¿Le importaría reformular esa pregunta, buen señor? Tarareó ella. Su voluntad, su postura, el desafío gélido que brillaba en sus ojos. Todo delataba su entrenamiento. Era una luchadora, sino una guerrera. Un extraño símbolo brillaba a su espalda y él no tenía ninguna curiosidad por saber si era letal o no. Ni qué efecto tenía, para el caso. Así que, en lugar de salir corriendo por la ventana como haría cualquier persona sensata, optó por reír. Y al hacerlo, su mirada gélida se derritió como hielo fino. Quizás esta chica no era tan mala después de todo.
Quizás solo necesitaba a alguien con quien hablar. Él podía hacerlo. Le gustaba hablar. No. Esta vez, cuando Naruto sonrió, su sonrisa se sintió genuina. Casi como si volviera a la vida. Pregunta respondida. Excelente. Weijou, en un abrir y cerrar de ojos, se lo guardó en el cinturón. No quería manchar a Sable con tu sangre. ¿Sable? El Jinchuriki parpadeó, incrédulo. ¿Le pusiste nombre a tu arma? Sus mejillas adquirieron un leve tono rosado. ¿Hay algún problema? Sí, gimió Kurama con la pata en la boca. Muchísimo sí. De ninguna manera. Naruto le tomó la mano. Eso es genial. Su rubor se intensificó. Solo un poco. ¿Tú crees? ¿Todo el mundo hace eso aquí? Preguntó. Weijou ladeó la cabeza. Aquí. Naruto vaciló. Bien. Weijou debió de percibir su miedo, pues acortó la distancia entre ellos. Naruto la observaba atentamente mientras se acomodaba a su lado, consciente de sus habilidades. No era una chica tímida y delicada, ni una doncella a la que se pudiera molestar. Allí estaba sentada una guerrera. ¿Sería tan malo decírselo? Seguramente no traicionaría su confianza. No tenía motivos para hacerlo. Incluso si se volviera contra él por razones que aún no comprendía, ahora la conocía bien. No volvería a ser tomado por sorpresa de esa manera. Si llegaba el momento de la pelea, ganaría, probablemente. Así que lo dijo. Yo, no soy de por aquí. Sus dedos apretaron los de él, con suavidad pero con firmeza. No estaba preparado para su sonrisa. Ya lo intuí cuando caíste del cielo. Ja. A pesar de sus esfuerzos, una risa incrédula brotó de él. Sí, lo hice, no. ¿Eres de Bakuo, entonces? Preguntó Weijou cortésmente, sin comprender lo que él acababa de decirle. ¿Vale? Mistral. Intenta, más lejos. Naruto hizo una mueca. Más al norte. Más lejos, como en otro mundo. Bajó la cabeza. Sus pálidos ojos se abrieron de par en par, sus labios se entreabrieron ligeramente. Llegó el momento de la verdad. No estás mintiendo, ¿verdad? Ja 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 ja. Naruto no pudo contenerse. Una carcajada estruendosa brotó de él mientras se desplomaba hacia atrás, incrédulo, cayendo del asiento que compartían con una sonora y poderosa risa. Weijou soltó su mano, pero a Naruto no le importó. ¿Por qué se había preocupado tanto? Estaba tan nervioso, tan asustado, ¿y para qué? Weijou no lo había rechazado. Ni siquiera pestañeó ni intentó alejarse, aunque fruncía el ceño. Eso bastaba. Toda la tensión se desvaneció de golpe, impactando en la expresión impasible de la joven Tsunade. Eso zanjó la cuestión. Le gustaba. Si no me estás diciendo la verdad, me voy a enfadar mucho contigo, advirtió. Mira, dijo con una risa entrecortada, incapaz de contenerse más. No se me dan bien las palabras, pero, estoy un poco perdido. Esperaba que pudieras ayudarme. Quizás. Por segunda vez en 2 días, el corazón de Weijou latía traicioneramente en su pecho. El pulso palpitaba con un calor creciente en sus mejillas. Ahí estaba él, pidiéndole ayuda otra vez. No le importaba que fuera una Tsunade. Por los espíritus. Ni siquiera parecía saber qué significaba su nombre ni qué implicaba tal favor. Y le estaba tomando la mano. ¿Qué tan descarado era? ¿Acaso vivía en una cueva? Aún así, no pudo apartar su mano de la suya. La sentía cálida. Como si sostuviera fuego vivo en la palma de su mano. Una pequeña parte de ella, una niña, se enterneció al sentirlo. Inconscientemente, sus dedos comenzaron a entrelazarse con los de él mientras lanzaba una mirada furtiva hacia la puerta. Tal vez esto no sería tan malo después de todo. Siempre y cuando papá no viera esto ahora mismo. Papá se pondría, protector. Bueno, si insistes, dijo fingiendo un ceño fruncido para guardar las apariencias. ¿Qué querías saber? Todo. En su defensa, Naruto no pretendía tirar con tanta fuerza cuando le agarró la mano de nuevo, ni se le podía culpar del desastre que siguió. Pero sucedió de todos modos.
con un solo brazo para actuar y sin poder controlar su fuerza en ese momento, pasó de tirar suavemente de la silenciosa Schne a prácticamente arrastrarla hasta el suelo. Ella cayó de lleno en medio de su regazo. Todos sus pensamientos se desvanecieron, su cuerpo se puso rígido al instante. Aún así, él siguió adelante, ajeno a la reacción que había provocado en ella, continuando su parloteo mientras ella se retorcía indefensa entre sus brazos. Quiero saberlo todo sobre este mundo. ¿Por qué hay una ciudad en el cielo? Mientras tanto, el rostro de Weijou se tornó casi incandescente. ¿Qué son esas máquinas metálicas gigantes? ¿Por qué hay mujeres con orejas de conejo y hombres con cola? Weijou intentó responder, intentó reunir fuerzas y hablar. Fue demasiado. Demasiado repentino. Demasiado pronto. Todo lo que surgió fue algo suave. Cariño mío. Y entonces las cosas empeoraron. Mucho peor. De repente, la puerta de su habitación se abrió de golpe con un estruendo ensordecedor. La primera impresión que Naruto tuvo de Nicholas Schne, también conocido como el padre de Weijou, fue sin duda simple. Un hombre corpulento, un auténtico portento de masculinidad, con una larga cabellera blanca y una barba tupida. A juzgar por la forma en que ladeó la cabeza, no tardó en atar cabos. Probablemente vio el parecido con Weijou en su rostro, sino en sus gestos. Su vestimenta, no tanto. Llevaba una pesada y ornamentada armadura, parecida a la de un caballero, con camisa y pantalones negros debajo, y una capa roja ribeteada de piel sujeta por un cordón dorado. Aún atrapada como estaba, observó cómo su paciente se tensaba ligeramente al verlo. Desafortunadamente, el hombre parecía capaz de asesinarlo en ese mismo instante. Ah, así que este debe ser Naruto. Su sonrisa tenía demasiados dientes. Mi hija te ha estado cuidando durante bastante tiempo. No puedo evitar notar que tú has estado haciendo lo mismo. Su mirada se desvió hacia abajo, hacia sus dedos entrelazados, hacia Weijou, que aún seguía sentada en el regazo de Naruto. Pero, ver su falda desgarrada. Eso hizo que mi padre perdiera completamente los estribos. Qué amable de tu parte. El pomo de la puerta crujió ominosamente entre sus manos. Papá. Espera. No lo mates. No es lo que parece. Sin pensarlo, Weijou saltó del regazo de Naruto y se arrojó a los brazos de su padre, recurriendo accidentalmente a la frase que usaba de niña. Hacía siglos que no lo llamaba así. Él también lo notó, maldita sea, a juzgar por la expresión de asombro que tenía. Rápidamente le siguió una sonrisa tonta, una que recordaba demasiado bien de su infancia. Demasiado tarde, Weijou se dio cuenta de su error. Demasiado tarde, recordó lo sentimental que podía ser. No. Él no haría eso aquí. No otra vez. No, seguro que no. Lo haría, y lo hizo. Oh, Weijou. Mi querida hija, mi mayor alegría en el mundo. Unos brazos como bandas de hierro la rodearon por la cintura y la alzaron en el aire con facilidad. Sabía que te importaba. Weijou se negaba a mostrar la sonrisa silenciosa que albergaba en su interior. Por un instante, casi se sintió como una niña pequeña otra vez. Le recordaba tiempos más sencillos. Tiempos más felices. Dios, qué vergüenza. Humillante. Extrañamente reconfortante. Entonces recordó quién la observaba y su consuelo se convirtió en una profunda consternación. Francamente, prefería la ira de su padre a esta humillación absoluta. Incluso ahora podía sentir la mirada incrédula de su invitado sobre ella. Se había reído entre dientes. Jamás iba a superar esto, ¿verdad? Un momento. Por suerte, Naruto eligió ese preciso instante para ponerse de pie e intervenir. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? No mucho, dijo Weijou, desviando la mirada con un sudor frío, mientras seguía retorciéndose en los brazos de su padre. Solo unos días. Unos pocos. El joven se sobresaltó ante su elección de palabras. Un momento, ¿cuántos son unos pocos? 2. 5, añadió Nicholas con tono amable, sin dejar de abrazarla con fuerza. Le diste un buen susto. Weijou gimió. Papá. Ah. Exclamó Nicholas, frotando su rostro desaliñado contra el de ella. Lo dijiste otra vez.
Uiyou consideró seriamente apuñalarlo con sable. Por suerte, su padre eligió ese momento para liberarla antes de que pudiera contemplar el parricidio. Uiyou ni siquiera necesitó su semblanza para correr al otro lado de la habitación. Sus piernas lo hicieron por ella. Desafortunadamente, Naruto estaba al otro lado de la habitación y su pequeño intento de escape los devolvió al punto de partida. Sin una hija decidida a quien abrazar, el padre, Nicholas, se recordó a sí misma. Pudo concentrar su atención en el guerrero bigotudo una vez más. Y vaya si la concentró. Su mirada gris recorrió el cuerpo del chico de arriba a abajo, como si lo estuviera inspeccionando activamente, aunque una chispa cruzó su mirada hace un momento. Seguramente eso era su imaginación. Observó a Naruto durante un largo rato, y luego aún más tiempo, antes de hablar. Muy bien entonces. Creo que entiendo sus intenciones con respecto a mi hija. Espera, ¿qué? ¿Quién? Naruto parpadeó como un búho. ¿Tú? ¿De verdad? Uiyou le imitó con un trago de saliva. No, no, no. Esto no iba a suceder. Claro que sí, querida. Es imposible no notar cómo se han estado mirando. La risa del padre podría haber sido agradable, de no ser por la tensión en su mirada y el pequeño glifo de zafiro que danzaba en su palma. Entonces su mirada se posó en Naruto. Debes saber que valoro la felicidad de mi hija más que mi propia vida, continuó, llevando una mano a la empuñadura de la espada que aún descansaba en su cinturón. De forma desproporcionada. Tal vez si se lanzaba contra la pared podría desmayarse. Tenía que ser mejor que esto. Por supuesto, gojeó el rubio, sin comprender lo que quería decir. No es que vaya a apuñalarla por la espalda ni nada por el estilo, si a eso te refieres. Me cae bien. Lamentablemente, su aura se mantuvo intacta cuando se golpeó la cabeza contra la pared. ¿Morirías por ella? Preguntó Nicholas, arqueando una ceja. Algo en la mirada de Naruto se endureció y Uiyou se estremeció. ¿Qué clase de pregunta es esa? Menos mal. O era terriblemente despistado, o estaba ignorando la pregunta a propósito. No estaba segura de que le gustara ninguna de las dos opciones. Ella me salvó la vida. Y luego lo empeoró, maldita sea. Muchísimo. Morir ni siquiera empezaría a saldar la deuda que tengo con ella. ¡Qué bien!, exclamó el hombre mayor radiante. ¿Ya le has elegido un anillo? Uiyou gimió en voz baja mientras se mordía el labio. Naruto frunció el ceño. ¿Un anillo? ¿Para qué necesito un anillo? Vaya, sí que eres atrevido. Bramó el padre. Bueno, eso lo destrozó. La heredera Schne se llevó las manos a la cabeza e intentó esconderla entre ellas mientras hablaban. Esto estaba sucediendo. Había perdido el control de este tren y se precipitaba hacia una muerte ardiente al final de las vías. Tal vez debería saltar por la ventana y arrojarse al vacío. Sonaba menos doloroso que la pura vergüenza que sentía en ese momento. Esto no podría estar pasando. Esto era un sueño. Un malentendido. Un terrible malentendido. ¿Acaso él pensaba que ellos dos eran, que ella y él? Las palabras la dejaron sin aliento. Se había caído de alguna manera y se había golpeado la cabeza. Despertaría en cualquier momento. ¡Excelente! Una vez más, la sonrisa de su padre tenía demasiados dientes para su gusto. Me alegra mucho que hayamos llegado a un acuerdo. Si la lastimas, bueno, tendré que matarte. En ese momento, un destello de ira brilló en los ojos de la rubia. ¿Por qué lastimaría a alguien tan preciado para mí? Uiyou estuvo a punto de desmayarse en ese mismo instante. ¡Maravilloso!, exclamó ella con los ojos entrecerrados y el pulso acelerado. Padre se adelantó y le dio una palmada en la espalda a Naruto con tanta fuerza que habría hecho tambalear a Beowulf. Para su crédito, el joven no se inmutó. No te preocupes por tu brazo, continuó el hombre jovial. Te pondremos una prótesis enseguida. Conozco a un excelente científico que te pondrá al día. Es un poco excéntrico, pero no hay mente más brillante aquí en Atlas. Eso realmente no es necesario, insisto. Exclamó entre carcajadas. Piénsalo como un regalo para mi yerno. Por fin, la comprensión apareció en los ojos de Naruto. En lugar de protestar, pareció dejarlo sin palabras.
Weijou sentía un placer vengativo cuando él la buscaba. Si hubiera estado en sus cabales, habría apartado la mirada deliberadamente y lo habría dejado a merced de su padre, como un golpe bajo. Cualesquiera que fueran los sentimientos fugaces que Naruto pudiera haber despertado en ella, la había enfadado muchísimo. ¿Acaso era tan malo que una pequeña parte de su alma deseara que él sufriera como ella? Una mujer más sabia habría hecho precisamente eso. Dar un paso atrás y dejar que la naturaleza siguiera su curso. Por desgracia, estaba demasiado nerviosa como para pensar con coherencia. «Papá, no», gritó, intentando por última vez hacer entrar en razón a su padre. «Esto es un malentendido». «Papi, ¿sí?» Nicholas Schne soltó una carcajada. «Bienvenido a la familia, hijo mío». «¿Me siento honrado?», preguntó Naruto con voz ronca. Ella quería estrangularlo. Sorprendentemente, su padre acudió en su ayuda. Hablando de familia, el joven Jax lleva casi todo el día esperando en el vestíbulo. La expresión de Nicholas se tornó pensativa cuando su hija arrugó la nariz ante la sola mención de recibir a otro hombre, como si acabara de oler algo increíblemente desagradable. «Pero supongo que no tiene mucho sentido recibirlo ahora, ¿verdad, querida hija?» La cabeza de Weijou se estrelló contra la pared. «Absolutamente no. Lo entiendo, querida. Lo haré marchar». Ella parpadeó. «¿Así sin más?» «No», dijo. «No, lo haré yo misma». Quizás esto era lo mejor. Era una Schne. El SDC recaería sobre ella algún día. No podía simplemente dejar que su padre se encargara de todo. Simplemente le diría a Jax que no tenía interés en una relación. «Mentiroso, mentiroso», le susurró una voz insidiosa en el fondo de su cabeza, en ese momento. Mejor dejarle las cosas claras a este hombre, no fuera a hacer que pensara algo inapropiado. Dioses, temía esto, pero aún así aceptó la necesidad. Su padre ya lo tenía decidido, nada más podría convencerlo. Y ahora tendría que rechazar a otro pretendiente y todo ese asunto desagradable. A menos que... ¿Estás seguro?, preguntó el padre. «Sí, por supuesto», dijo radiante. «Yo me encargo». Un pensamiento desagradable surgió en su mente justo cuando abrió la boca. La cerró con una leve sonrisa. No, no era un pensamiento desagradable. Era uno hermoso. Un pensamiento atractivo, con cabello rubio y ojos azules. ¿Qué tenía que perder? Quien se arriesga, como decía el dicho. Además, esto le facilitaría deshacerse de cualquier pretendiente, mientras le retorcía el brazo al hombre que la había metido en este lío en primer lugar. No es que a Weijou le desagradara Naruto, ojo. Ni mucho menos. Lo encontraba bastante agradable, aunque un poco despistado. Sospechaba que podrían llegar a ser amigos y, tal vez, con el tiempo y la suerte, algo más. Sin embargo, no le gustaba este malentendido que les habían impuesto. Pero no dudaría en usarlo a su favor. Después de todo, una Schne hacía lo que debía. Así que esperó pacientemente a que su padre finalmente se marchara. Entonces su mirada se clavó en Naruto como un láser. ¿Por qué me miras así? Weijou le agarró la mano. «Venga conmigo». 0, 0, 0. Inestimable. Si existía una palabra mejor para describir a Yapsgele y su expresión de mortificación al verlas, Weijou no la encontraba. Hoy buscaría satisfacción donde pudiera. Si eso significaba burlarse de algún pobre incauto que intentara conquistarla, pues bien. Se conformaría con lo que fuera. Ciertamente, el joven era agradable a la vista, a pesar de su aspecto demacrado. Rasgos pálidos, cabello oscuro, ojos penetrantes y un fino bigote, todo ello envuelto en un traje gris metalizado. Por suerte, no vestía de blanco. Eso habría sido, en el mejor de los casos, presuntuoso, y en el peor, directamente arrogante. Naruto se limpió mejor. Debería hacerlo, considerando que Weijou prácticamente había metido al taciturno shinobi en uno de los mejores trajes de su padre. Un blazer blanco de doble botonadura con un pañuelo azul marino en el bolsillo del pecho. Debajo, llevaba una camisa roja sangre, un chaleco y una corbata negra, que ella misma había anudado después de arreglarle una manga para acomodar su extremidad faltante. Se comportaba con suficiente aplomo.
Sin duda tenía el aspecto y la astucia para ello, junto con su cabello rubio que se desvanecía, que probablemente algún día sería completamente blanco, para proyectar una imagen intimidante. Ahora solo faltaba que dejara de retorcerse y se pusiera derecho. Esto no me gusta, gruñó al oído de ella. Yo tampoco, replicó ella con un refunfuño. Ten paciencia un poco, murmuró algo que sonó como una maldición. Yo y mi gran bocaza. Cuento contigo. Sus labios rozaron su oreja. Recuerda, exactamente como acordamos. Así que solo tengo que comportarme como un imbécil durante los próximos 5 minutos, murmuró. De acuerdo. Actuaré como Madara. ¿Quién demonios es Madara? Susurró Joe. Él le sonrió. Ya verás. Desconcertada, le apretó la mano y bajó los escalones. Esta era la señal para que comenzara su farsa. Sintió un suave suspiro rozarle la nuca, pero el rubio siguió su papel y se acercó a ella, rozando su cadera mientras la seguía paso a paso en su marcha compartida hacia la destrucción. Su mano, ahora enguantada, para disimular mejor el vendaje, ardía cálidamente entre sus manos, casi pareciendo brillar con llamas doradas cuando se atrevió a mirarla. Seguramente era su imaginación. Él decía ser de otro mundo. Quizás eso tenía algo que ver. Ya se ocuparía de ese asunto más tarde. Por ahora. Acabemos con esto de una vez, debes ser Jax, dijo ella, alzando la voz mientras bajaban las escaleras, esforzándose por hablar. Tenías algún asunto que tratar con nosotros. Nosotros. Todo formaba parte de su estrategia. Un ataque al ego del hombre. Diseñado para hacerlo retroceder y dejarlo desequilibrado e incómodo durante toda su estancia. A juzgar por el revelador movimiento de su fino bigote, ya estaba funcionando mucho mejor de lo que ella hubiera imaginado. La presencia de Naruto lo había desconcertado, y su objetivo era que siguiera así. No podía permitirse darle a Jax ni un solo instante para pensar, y mucho menos para ordenar sus ideas. Efectivamente, el hombre hizo un sonido de chapoteo y trató de recuperarse. Señorita Uilou, no sabía que tenía un invitado, esbozó la sonrisa más gélida que pudo. Para usted soy la señorita Schnee. Debe dirigirse a mí como tal. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo por un instante, y una fría sensación de disgusto se abrió en su estómago. Así como Naruto había sido forzado a usar un traje, Uilou también se vio obligada a usar un vestido, y eso le dolía muchísimo. Para completar la farsa. No podía usar su antiguo atuendo ahora. No después de haberle arrancado tiras para vendar la mano del rubio. Algunos podrían considerarlo de buen gusto, pero ella se sentía desnuda con él. No. Lo odiaba por completo. Odiaba cómo se le pegaba a las caderas y al pecho, despreciaba que dejara sus hombros al descubierto y su cabello suelto, aborrecía la abertura hasta el muslo que dejaba ver sus largas piernas a cualquiera que la mirara. Honestamente, si no fuera por el tenue chal azul y la mano de Naruto en la suya, ya habría entrado en un frenesí de apuñalamiento. Se sentía casi, expuesta sin sable a su lado, atrapada en ese pequeño vestido azul que una vez perteneció a su madre. Dios mío, mamá. ¿Qué pensaría de ella ahora? No. No pienses en eso. A mamá le encantaría esto. ¡Qué bien! Jack se estaba preparando para hablar de nuevo. ¿Y quién es este hombre? Naruto chasqueó la lengua. Para empezar, tú estás mejor. Jack se sobresaltó, mientras Uilou sonreía con orgullo silencioso. Perfecto. Estaba actuando tal como ella le había pedido, suplicado. ¿Qué hiciera? Para este breve intercambio, Naruto debía ser arrogante, prepotente y sumamente molesto. En resumen, tenía que ser todo menos el mismo durante los próximos 5 minutos. Lo suficiente para ahuyentar a Jax. Humillarlo si fuera necesario, rechazar sus afectos. Destrozar sus esperanzas por completo para que jamás se atreviera a acercarse a ella de nuevo. A partir de ahí, la noticia se correría. Con Uilou Schnee no se jugaba. Estaba comprometida. Si no lograba hacer entrar en razón a su padre, ese adorable tonto. Simplemente se aprovecharía de sus suposiciones y lo dejaría creer lo que quisiera, pero para sus propios fines. Y si eso mantenía alejados a los posibles pretendientes, mucho mejor.
Naruto parecía un alma dulce, pero ella no estaba interesada en casarse con nadie, todavía no. Este es Naruto Uzumaki, mi prometido, dijo con una dulce sonrisa, interponiéndose entre ellos. No creo que lo conozcas. Jax parecía haber chupado un limón. Ya veo. Uzumaki, ¿verdad? No había oído ese nombre antes. Es extranjero, Uillou mintió descaradamente, conteniendo una maldición. Completamente extranjero. Otro nivel mundial de extranjería, una pequeña parte histérica de su mente balbuceó. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Preguntó Jax enseguida. Naruto ni pestañeó. Cayó del cielo. Uillou siseó y pisoteó su bota. Muy bien, guarda tus secretos. Tras recuperar el control de sí misma, Uillou se giró y descubrió que Naruto la había rodeado y había tomado la iniciativa de nuevo, aunque no exactamente como ella esperaba. Si bien su mano seguía firmemente entrelazada con la de ella, sus ojos azules tenían una mirada penetrante, una que no había visto antes. Sus ojos parecieron palpitar rojos por un instante. Jax también lo notó y retrocedió medio paso, con el miedo reflejado en su andar. ¿Hay algún problema? Preguntó, ajustándose la corbata. Sí, eres tú, murmuró la rubia. Desprendes un aire de negatividad. Muchísimo. ¿No lo hueles? Ante sus ojos, el rostro de Jax adquirió un alarmante tono púrpura. Pepe, ¿por qué mocoso insolente? Ni siquiera sé qué significa eso, bostezó Naruto. ¿Más insultos? Ya basta. No tenemos todo el día. Jax intentó inflarse, algo bastante difícil considerando que casi no tenía masa muscular. Señorita Schne. No puede permitir esto. Por un instante, solo un instante, casi consideró ayudar a Jax. Es cierto que lo correcto sería calmar a Naruto ahora mismo. Una punzada de duda la atravesó el corazón y la detuvo en el último segundo. Tenía un mal presentimiento sobre ese hombre. No podía precisar qué era, no podía cuantificar el silencioso escalofrío de pavor que acababa de sentir. De todos modos, tomó una decisión. Puedo hacerlo y lo hago. Fingió encogerse de hombros. Lo siento, mi prometido es bastante protector. Naruto se detuvo un instante para rodearle la cintura con el brazo. ¿Qué puedo decir? Es una joya, esta chica. Vale. Ahora estaba exagerando. Jax miró alternativamente a los dos, con el orgullo y el ego heridos, y tomó una decisión insensata. Una decisión sumamente insensata, sin duda. Uillou lo vio plantar los pies y se preguntó si realmente sería tan tonto como para atacar a Naruto. Pero no, hizo algo peor. En lugar de golpearla físicamente, la señaló con un dedo indignado y la atacó con palabras. No sabía que te había reclamado un lisiado. Acaba de darse cuenta de eso. Naruto contuvo el aliento entre dientes y Uillou casi alcanzó a Sable, pero recordó que había dejado su arma atrás. Malditas apariencias. No. Ignóralo. Solo fue una última puya. Jax se dio cuenta de que prácticamente había echado a perder sus posibilidades y que solo estaba intentando provocarlos. Sintió que su compañero rubio se tensaba contra ella, pero en lugar de reaccionar violentamente, simplemente miró por encima del hombro. Y yo no sabía, incluso desde allí vio como sus labios se curvaban con desagrado, que eras un desgraciado tan desvergonzado. Perdón. Rugió Jax. ¿Acaso tartamudeé? Replicó Naruto. Vete ya. ¿No te das cuenta de que no eres bienvenido aquí? Quizás fue la ausencia de su padre. Quizás Naruto simplemente lo había irritado demasiado. Quizás simplemente había esperado demasiado tiempo, ella ni siquiera sabía que estaba allí hasta hacía unas horas. Y su orgullo no podía soportar un insulto, por insignificante que fuera. En cualquier caso, no dudó en caer en la trampa. Con un gruñido, ladeó la cabeza y se echó hacia atrás. Naruto ni siquiera se dignó a defenderse. El puñetazo, cuando llegó, fue torpe a todas luces. Ni siquiera le rozó la mejilla. De hecho, el guerrero bigotudo ni siquiera se dignó a pestañear ante Jax y su débil ataque. Naruto suspiró. ¿Ya terminaste? Mira, solo vete, Jax escupió directamente en la cara.
Para un observador inexperto, parecía que el rubio ignoraría este insulto, tal como había ignorado todo lo demás. Uiyou lo sabía mejor. Sintió como los dedos de Naruto se contraían al retirarlos de su cintura. Observó el curioso brillo en sus ojos azules y la leve curvatura de sus labios. Con una sola mano, sacó el pañuelo de su traje y secó la saliva de su rostro. Luego se quedó terriblemente inmóvil. Casi como si hubiera dejado de respirar por un instante. Tú eres el que no es bienvenido, muchacho, se burló Jax, hurgando sin querer en la herida. Pues estoy a punto de demandarte por semejante calumnia sin fundamento. La palma abierta de Naruto golpeó la cara del hombre como una tormenta, haciendo que Jax se tambaleara como un borracho en la última ronda. Maldita sea. Una vocecita susurró en la cabeza de Uiyou al verlo. Otra vez. Rápido, hazlo otra vez. Oh, lo siento, murmuró Naruto, siguiéndolo a grandes zancadas. Se me resbaló la mano hace un momento. Jax se volvió hacia él, furioso. Pero tú, cachorro insolente. Uy. Me he vuelto a resbalar. Así, el crujido seco de una palma abierta resonó de nuevo, interrumpido por otro grito de Jax. Aún se tambaleaba cuando Naruto lo agarró por la chaqueta y volvió a golpear. Una palma solitaria se estrelló contra el lado derecho de la cabeza del hombre, dejándolo sordo al mundo. Un golpe en la mejilla izquierda hizo que Jax girara y una rodilla entre los hombros lo dejó tendido en el suelo. Esta vez, sin embargo, un curioso sonido metálico atrajo todas las miradas hacia las baldosas. Eso condenó aún más a Jax. Uiyou parpadeó. Jax chilló y se agarró donde había estado su corbata. Naruto silbó. ¡Guau! Exclamó arrastrando las palabras. Así que tú también usas corbata de clip. Como si no fueras ya lo suficientemente grasiento. Bruto. La saliva espumeaba en los labios hinchados del hombre. Esto no parará, Buaro. Uy. Me resbalé otra vez. Y otra vez. Otra vez. Uiyou no sonrió. No. Seguro que no. Ella lo hizo. Mucho. ¿A quién quiero engañar? No nos emocionemos demasiado, amigo. Naruto volvió a alzar el puño para enfatizar, y el hombre maltrecho se arrastró hacia la puerta con un gemido, sosteniendo su rostro ahora hinchado con la mano sana. Tus emociones me permiten leerte como un libro. Siempre has sido un imbécil. Si pudiera matarte, lo haría. El brillo intenso en sus ojos era inconfundible. Pero estoy bastante seguro de que eso está mal visto aquí, y a mi amiga no le gustaría. Ahora. Vete. Jax lo consiguió. Bueno, fue más bien un tropiezo cojeando que lo llevó hacia las puertas abiertas antes de que Naruto lo pateara, haciéndolo caer por las escaleras, pero hay que reconocerle el mérito. Uiyou quería causar buena impresión. Ahora su deseo se había cumplido. Si alguien era lo suficientemente ingenuo como para cortejarla ahora, en cuestión de días cambiaría de opinión. Claro, no había tenido la intención de causar una impresión tan fuerte en sus posibles pretendientes, pero tampoco podía sentirse insatisfecha con el resultado. Jax había decidido ir más allá y recibió su merecido. Se sentía libre. Más libre de lo que se había sentido en mucho tiempo. Su liberación podría no ser inmediata. Aún tardaría en correrse la voz por Atlas y los demás reinos, pero el hecho estaba consumado. Probablemente nunca más tendría que lidiar con hombres, ni mujeres que le pidieran matrimonio. Y si alguno lo intentara, su supuesto prometido podría disuadirlo fácilmente. De quien tal vez se estuviera enamorando. No era un plan brillante. Ni siquiera era muy bueno. Pero era su plan, una de las primeras decisiones que Uiyou había tomado en mucho tiempo, y eso la hacía feliz. Solo faltaba él. Ya se ocuparía de ese obstáculo más adelante. Mucho más tarde. Pero por ahora, a celebrar. A regañadientes, se giró. Naruto le sonrió. Lo logré. Uiyou reprimió una risa. Bastante cerca. Sonriendo, se acercó y entrelazó su brazo con el de él. No hizo ningún intento por liberarse. Sí. Esto iba a ser una hermosa colaboración. Y si su pequeño plan egoísta cambió Remnant, ¿cómo iba a saberlo? Fin del capítulo.